Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de marketing digital y redes sociales. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. YouTube Music se convierte en tu karaoke. ¿Quién no ha soñado alguna vez con ser la estrella de un karaoke? Bueno, pues el futuro ya está aquí. YouTube Music quiere convertirse en tu karaoke personal. Y hoy te cuento cómo. Y es que este genial servicio está incorporando una función de letras en vivo tanto para Android como para iOS. Antes estaba en modo prueba para unos pocos, pero ahora llega a todos. Ahora, las líneas de texto aparecerán en un tamaño más grande y la que se está cantando en ese momento se resaltará en blanco. Vamos, que se han asegurado de que no te pierdas ni una sílaba, aunque bueno, siempre puedes improvisar. Y si aún no ves esta maravilla en tu app, no te preocupes, la actualización está en camino. Así que ya sabes, si eres de los que no pueden resistirse a cantar en cuanto suena tu tema favorito en YouTube, YouTube Music acaba de subir al siguiente nivel. Instagram presenta nueva función para destacar comentarios. ¿Estás cansado de que tus comentarios en Instagram se pierdan en el abismo? Pues resulta que ahora la red social te permite destacar estos comentarios en tus stories. Sí, imagina que has dejado un comentario espectacular en la última foto de tu influencer favorito. Pues ahora, él o ella puede simplemente deslizar sobre tu comentario, tocar un iconito mágico que dice añadir a la historia y ¡bam! Tu comentario aparecerá reluciente y fabuloso en su history, para que todo el mundo lo vea. Adam Mosseri, del jefazo de Instagram, dice que la idea es ayudar a los creadores a resaltar comentarios importantes o interesantes. Vamos, que si siempre has querido que el mundo vea lo ingenioso que eres, esta es tu oportunidad. ¿Y sabes lo mejor? Esto se suma a otras funciones molonas como la de destacar reels creados por fans. Esto aún está en fase de prueba, pero si la cosa funciona, podemos esperar que este sea el nuevo estándar en la plataforma. Mola, ¿eh? Instagram quiere alargar sus reels para ser cada vez más TikTok. ¿Te has sentido alguna vez limitado por los míseros 90 segundos que te dan los reels de Instagram para desatar toda tu creatividad? Pues agárrate que vienen curvas. Según el insider Alessandro Paluzzi, Instagram podría estar probando la posibilidad de ampliar sus reels a 10 minutos. Sí, 10 minutos. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que Instagram está dispuesto a ir a por todas para competir con TikTok, que, como ya sabes, permite a sus usuarios hacer vídeos de hasta 10 minutos e incluso 20 minutos si estás dispuesto a pagar. Pero ojo, que aún no hay confirmación oficial de Meta, la compañía detrás de Instagram. Pero, ¿qué opinas de este posible cambio? ¿Te gusta? Meta lanza una herramienta para auditar contenido patrocinado y estudiar a la competencia. Hoy te traigo una noticia que cambiará cómo ves y analizas a la competencia. Resulta que Meta, sí, la madre de Facebook e Instagram, han lanzado una herramienta que es el sueño húmedo de cualquier planificador de marketing. Se trata de un buscador de contenido de marca que te permite, agárrate, estudiar con detenimiento las estrategias de tus competidores. Imagínatelo, puedes ver qué influencers están moviendo sus marcas, qué productos están promocionando, y todo esto en un marco de transparencia total. La herramienta va más allá de los anuncios y abarca, ojo al dato, todas las publicaciones, historias, vídeos y reels que tengan la etiqueta de colaboración de pago. Así que por fin podrás saber qué está haciendo tu competencia en todos los frentes. ¿Qué te parece esta novedad? Los avatars de Meta por fin tienen piernas. Los avatares de Meta, la compañía anteriormente conocida como Facebook, ya tienen piernas, sí. Pero antes de que te pongas a bailar flamenco con tu avatar, calma, que hay detalles. De momento, esta opción solo está disponible en la versión beta de MetaQuest. Así que si ya tienes acceso a ella, ¡felicidades! Ya puedes descargarte una actualización y probar cómo se siente tener piernas virtuales. Recordemos que los avatares de Meta empezaron como simples torsos flotantes, como fantasmas de medio cuerpo vagando por un mundo digital. Y ahora, con piernas y todo, se puede decir que ya somos seres más completos en la realidad virtual. Eso sí, hay que matizar que las piernas solo son visibles en Horizon Home, que es como el hogar desde el que accedes a diferentes aplicaciones y juegos en MetaQuest. Y prepárate porque todo esto y más se discutirá en el próximo MetaConnect en septiembre. Twitter anunció otra sorpresiva modificación y siguen los cambios. ¿Estáis listos para una noticia que va a remover las aguas del mundo digital? Resulta que hace un tiempo Twitter, ahora conocida como X, decidió bloquear los anuncios políticos. ¿El motivo? Intentar frenar la desinformación. Pero agárrense que vienen curvas, porque su nuevo dueño, el omnipresente Elon Musk,
ha decidido cambiar las reglas del juego. Así es, en un post en su blog oficial, la red social ha anunciado que volverá a permitir los anuncios políticos. ¡Ey! Pero no os asustéis, que según ellos, viene con un plan para profundizar el compromiso con la libertad de expresión. Y sí, antes de que lo preguntéis, habrá medidas para evitar la difusión de información falsa o engañosa. Y es que parece que la red social está echando toda la carne al asador para combatir la manipulación. Amplían su equipo de seguridad y crearán un centro online para que puedas verificar los anuncios políticos que circulen por la plataforma. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es una buena idea volver a permitir estos anuncios políticos? Más novedades en Twitter. X-Hiring permitirá publicar ofertas de empleo. Elon Musk también quiere conquistar el mundo laboral, y es que la red social X acaba de anunciar una nueva funcionalidad llamada X-Hiring que permitirá a las empresas publicar ofertas de empleo. Y las empresas verificadas podrán publicar hasta 5 ofertas. Y ojo, cualquier usuario podrá apuntarse a estas. Sí, has oído bien. Puedes pasar de retuitear memes a enviar tu currículum en cuestión de segundos. Si eres una empresa y estás preguntándote cómo acceder a esta maravilla, debes saber que de momento está en versión beta. Pero no te preocupes, puedes solicitar acceso a través de un formulario. Ah, y si tienes la versión premium de X, podrás destacar tus roles más críticos y llegar así a millones de candidatos de forma orgánica. Y para los usuarios, estas ofertas se encontrarán justo debajo del número de seguidores del perfil de la empresa y aparecerán en un carrusel inferior lateral. ¿Qué opinas de esta nueva funcionalidad? ¿Cómo usar TikTok para encontrar empleo? ¿Se puede encontrar trabajo a través de TikTok? Pues sí. Lo puedes hacer a través de una nueva función llamada TikTok Resumes. Básicamente, esta función permite a los usuarios presentar sus habilidades y experiencias de forma creativa y dinámica a posibles empleadores. Pero, ¿cómo funciona? Pues, en lugar del tradicional currículum en papel, creas un vídeo de presentación, etiquetando con el hashtag TikTok Resumes. Como consejo, este vídeo deberá reflejar tus habilidades, experiencias y quién eres realmente. Eso sí, ten en cuenta que este vídeo será público, así que evita compartir información personal sensible. En resumen, TikTok está demostrando que puede ser más que un solo lugar para vídeos creativos y entretenidos. ¿Y tú, utilizarías TikTok para encontrar tu próximo empleo? Facebook Ads. Las campañas de reconocimiento de marca son las más rentables. ¿Cuáles son las campañas más rentables en Facebook Ads? Pues según Metricool, resulta que las campañas de reconocimiento de marca son las más rentables por cada 1000 impresiones. Ahora, si nos fijamos en el presupuesto, las campañas que se llevan la palma son las de venta, absorbiendo un 29,3% del total, seguidas por las de clientes potenciales con un 25,6%. Pero ojo, no os dejéis llevar solo por los números, porque aunque estas campañas son las que más inversión tienen, también son las más caras. También es sorprendente ver que las campañas de promoción de aplicaciones, aunque son las menos usadas con solo un 0,2% de utilización, son las que más presupuesto invierten en media, con casi $1.900. Además, la mayoría de las campañas están enfocadas al rendimiento del negocio en términos de ventas, adquisición de nuevos usuarios y tráfico. Y aquí viene el golpe. El coste por clic ha aumentado en general un 60% desde 2018. Sin embargo, el CPM, o coste por cada 1000 impresiones, ha bajado ligeramente. Interesante, ¿verdad? Snapchat quiere recuperar terreno con selfies de inteligencia artificial. Esta es una noticia fresca sobre Snapchat y su intento de reconquistar el mercado con la ayuda de la inteligencia artificial. Así es, la plataforma que nos trajo los famosos filtros de perrito y arcoiris ahora va un paso más allá con su nueva función llamada Dreams. Para lo que ya estéis familiarizados con Snapchat, recordaréis que lanzaron un chatbot de IA llamado MyIA en febrero, pero bueno, Dreams sigue esta línea y también aprovecha la IA generativa para ofrecer una experiencia realmente única. ¿Pero en qué consiste exactamente Dreams? Pues imagina poder tomar selfies que te transformen no solo con filtros básicos, sino que realmente te sumerjan en escenarios fantásticos. Estamos hablando de convertirte en una sirena en un paisaje marino profundo o en un rey o reina de la era del Renacimiento. ¡Impresionante! Lo mejor de todo es que esta función es muy accesible. La encontrarás en una nueva pestaña dentro de la sección Recuerdos de la aplicación. Así que, ¿creéis que Dreams ayudará a Snapchat a recuperar terreno? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana tendréis más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosa.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Muchísimas gracias.